El dolor, claro que sirve, o sea, el dolor es instinto de supervivencia y que este dolor crónico es una enfermedad. Pero la farmacología siempre venía del opio. Esa sustancia lechosa, ahí es donde está el opio. Si está bien recetado, está bien supervisado, no hay ningún problema. El problema es el otro fentanilo, que se llama igual, pero tiene un apellido que se llama ilegal. Pero te mata por apnea, o sea, tu cuerpo se duerme y se le olvida respirar. En España la droga más consumida es el alcohol y después viene el cannabis y las benzodiazepinas. Esto es así. Bienvenido, doctor Federico Carbot. Muchas gracias. Que estamos muy contentos hoy, Edwin, de recibirte en nuestro segundo podcast. Una introducción de doctor Federico. Él es médico licenciado en la Universidad de Navarra, es anestesiólogo, doctor en medicina, tesis cómo la gente percibe el fármaco del tratamiento del dolor en redes sociales. También forma parte del Instituto Balear de Anestesia y Reanimación y es ahora anestesista en Hospital Joneda Miramar. Bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias, encantado. Bienvenido, doctor. ¿De qué hoy vamos a hablar, Federico? Bueno, yo hablaría de lo que mejor sé, que es el dolor, ¿no? Los problemas del tratamiento del dolor, las soluciones y yo creo que mi tesis, ¿no? Cómo la población percibe, qué opiniones tiene sobre el tratamiento del dolor, ¿no? La población general. ¿Qué es el dolor entonces? Porque escuchamos muchas veces sobre el dolor, pero ¿y tiene alguna importancia como humanos? O sea, el dolor como tal es un síntoma, es un testigo, ¿no? De alarma, como el piloto del aceite del coche que te dice que falta algo. No, por ejemplo, te puede doler el pecho cuando tienes un infarto y dices, oye, te está doliendo el corazón, pero se refleja, entre otros síntomas, con un dolor, una opresión, sube a la mandíbula y tal, ¿no? O tienes un golpe y te duele pues, el codo, la pierna, donde te hayas dado. El problema está cuando eso se cronifica, lo que conocemos como dolor crónico. Pasan ya 3, 4, 5, 6 meses, se resuelve la causa y sigue persistiendo ese dolor. O sea, ese síntoma de alarma no se para. Todo el rato me duele, me duele, me duele. Entonces, esto desgasta mucho al ser humano, ¿no? La OMS ya dice que esto es un dolor crónico y que este dolor crónico es una enfermedad. Y es una enfermedad porque ya afecta a muchas esferas de la vida del ser humano. Es decir, las personas que se levantan con dolor, que se acuestan con dolor, tienen problemas sociales, problemas laborales, problemas de sueño. Entonces, 2 de cada 3 tienen problemas de trastornos depresivos. ¿Y por qué nunca para este dolor? O sea, ¿por qué empieza y ya no para después de...? Exacto, pues en los últimos años sí que se ha estudiado un poco esto. A nivel de biología, ¿no? A nivel de fisiología, hay unos cambios fisiopatológicos. Es decir, las neuronas hacen unos cambios cuando todo el rato reciben esa información, ¿no? Tú piensas que, por ejemplo, la piel. Yo tengo la piel, ahí hay un montón de ramas nerviosas que van haciéndose cada vez, se van uniendo, se van haciendo más grandes y llegan a la médula espinal. Y la médula espinal suben al cerebro y dicen, me duele. Y luego el cerebro abre la red y entonces tú entiendes, ¿por qué me duele? Oye, si me estoy quemando, porque me duele, porque me estoy quemando en un fuego. Quito la mano, ¿no? Y sí. Se abre y baja la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si todo el rato te duele y tu cerebro tiene, no sé por qué me duele, sí, ahora mismo no me estoy quemando, ha desaparecido la causa, hay una plasticidad, ¿no? Hay unos cambios que hacen que eso se perpetúe. Entonces ya tienes un problema abajo de cortocircuito. Y esto es lo que ya pasa a dolor crónico. Vale, pero entonces la pregunta que a mí me surge, ¿el dolor sirve para algo? El dolor, claro que sirve, o sea, el dolor es instinto de supervivencia, ¿no? Igual que cuando tú tienes, el ser humano, ¿no? Y va por el campo y aparece un tigre, ve el tigre, siente miedo y corre. Pues, bueno, he puesto el ejemplo de cuando te quemas. Pones la mano encima del fuego sin querer, si no, te pega y la quitas. Sí. Claro, bueno, si no, te ardería la mano. Entonces, un ejemplo claro de alguien que no sienta dolor, claro, también tiene problemas, ¿no? Sí, él tiene una patología que es que no siente dolor, ¿no? O sea, su enfermedad o su problema sería que no sentir ese instinto de supervivencia, ¿no? Ese síntoma de alarma le provoca pues, una menor supervivencia. Yo creo que el dolor fue un tema principal en toda la historia humana. Y cómo
hoy más o menos sabemos cómo se está tratando el dolor, es una cosa que vamos a preguntar. Pero antes, ¿cómo la gente trataba el dolor sin haber todos esos fármacos? O sea, porque antes no existía, ¿qué hacían la gente? O sea, el pilar fundamental de la farmacología, ¿no? Hoy en día ya tenemos intervencionismo y otros temas, pero la farmacología siempre venía del opio, ¿no? Está bien documentado que hace 3.000, 3.500 años antes de Cristo, en Mesopotamia, los sumerios ya utilizaban el opio, ¿no? Hay una amapola, una flor de amapola que se llama Papaver somniferum. Ellos le llaman planta de la alegría, la dormidera, y le daba un efecto relajante, ansiolisis, ¿no? Que le llamamos nosotros, le adormecía, un sedante. Y no era euforia. no era tanto euforia al principio. Al principio, esto ya te digo, en Mesopotamia los sumerios, egipcios, griegos, romanos, ¿no? Ahí Galeno siempre decía que a él, sus investigaciones, le parecía el opio un buen analgésico. Pero el opio también tiene unos efectos secundarios, por ejemplo, que es la constipación, el estreñimiento. Es muy interesante como Galeno decía, oye, a mí el opio me sirve para quitar el dolor, pero también para curar la diarrea, ¿no? Que hoy en día, claro, es decir, es un efecto secundario de haber usado, por ejemplo, morfina. Y luego, más ya creció la época y llegó el láudano. El láudano es opio con alcohol. Esto es en el siglo más o menos XVIII, que puede parecer una cosa recreativa, pero no, se daba en hospitales. ¿Cómo la mezclaban juntos? Lo mezclaban juntos y se lo daban al paciente. Sí, vale. sí, con lo mismo, ¿eh? ¿Y que el alcohol potenciaba el efecto del opio? Exacto. O sea, tú haces una sinergia. Hombre, es más peligroso, evidentemente. O sea, yo no lo recomiendo a nadie. Pero antiguamente, claro, esto se hacía, ¿no? Es igual que habrá que ver. Eso. Entonces nos daría pie a comenzar a hablar un poquito, ya que eres anestesista, que la historia de la anestesia no es tan atrás como esos 5.000 años que estamos hablando de la Mesopotamia, sino que la historia de la anestesia ha comenzado recientemente. Sí, Entonces, efectivamente. La historia, hay varios personajes que se disputan quién fue el primero, ¿no? Pero vamos, lo que tú dices, 1800, al principio de 1800, que esto es hace 200 años, empiezan pues las primeras anestesias, ¿no? Y es muy curioso que a mí me gusta, que empiezan a raíz de la odontología, en algunos casos, ¿no? El cloroformo, el óxido nitroso, el gas de la risa. Se utilizaba el gas de la risa para el tema de dental, y ahí dormían al paciente. Y bueno, aquí tampoco hay que quitarle nada de mérito a los españoles, que descubrimos la anestesia epidural en la guerra de Marruecos, y bueno, luego quedó ahí un poco olvidada y la rescató un argentino, y hoy en día, pues bueno... O sea, fueron los primeros que inventaron el epidural. Fue un español, Wow. sí, aragonés. Pues poco se sabe de Poco esto. se sabe, bueno, sí se sabe, pero poco se conoce. Sí, en la cultura general. Exacto, la Qué población, interesante. o sea, esto es para sacar pecho, que Sí. España, la verdad es que siempre vamos un poco por detrás, que dices, oye, somos un montón de punteros, somos innovadores, pero nunca somos tan orgullosos. entonces, aquí ya que hablamos un poco de la historia de la anestesia, entonces aquí ya me gustaría hablar un poco de la historia de los medicamentos para el dolor, ¿cierto? Y entonces ahí dentro de esa parte de la historia de los medicamentos para el dolor y del tema que vamos a tratar ahora más a fondo, que es los riesgos que hay con ciertos tipos de medicamentos para el tratamiento del dolor, es por ejemplo una parte de la historia que es muy interesante, que fue las guerras del opio. La guerra del opio. Sí, la verdad es que súper interesantes porque hay varios aspectos del fármaco. O sea, que tampoco era un fármaco, el opio era un fármaco, pero lo usan como recreativo, o sea, que ya deja de ser fármaco como de medicina, ya pasa a ser como droga ilegal, y une también un poco la geopolítica, ¿no? O sea, esto ocurre más o menos en 1840. China exportaba mucha seda, porcelana, té a Reino Unido, y Reino Unido no le importaba nada, no le daban, o sea, decía, oye China, yo te compro, pero tú a mí no me compras nada. Esto causa un desbalance económico que a mí no me renta. Tenemos que llegar a algún acuerdo. Y China le decía que no, o sea, el emperador era la dinastía Qing.
¿no? Y decía, Sí. no me hace falta. Entonces, en la India británica, Reino Unido empieza a meter, bueno, Reino Unido, Gran Bretaña, ¿no? Empieza a meter el opio que iba subiendo hacia la región de Cantón y hace a la población adicta. Entonces, claro, con todos los problemas sociales, todos los problemas económicos que eso acarreó. Y no solo eso, sino una vez que tenía la población debilitada, seguía apretándole para que le comprase, China decía que no y fueron a la guerra. Entonces, la guerra fue súper injusta porque Gran Bretaña tenía mucho más tecnología, mucha más disciplina, mucho más armamento, la flota era mucho mejor y arrasó, ganó por goleada, ¿no? Podemos decir. Ahí hay un tratado de Nankín y entonces se quedan Hong Kong, Inglaterra se queda en Hong Kong, 5 puertos comerciales para ellos y encima indemnizaciones. O sea, yo, que estoy enfadado porque tú no me compras, te meto el opio, te destrozo la sociedad y encima tengo indemnizaciones, me quedo una ciudad y 5 puertos, ¿no? Eso, a mí me pareció injusto. Pero esa fue la primera guerra. Pero es que poco después, 3, 4, 5 años después, no solo con eso, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña siguen apretándole a China y se meten en la segunda guerra del opio. Entonces ahí bombardeos, capturan Pekín y llegan a otro tratado también beneficioso para todos menos para China. Entonces vemos como en las guerras del opio, como el fármaco ya no es un fármaco, es un arma de destrucción masiva. Bueno, de destrucción masiva, más que de destrucción de comercio, ¿no? Yo estoy curioso, antes de entrar en esos temas más específicos, pero la forma base que igual muchos de nosotros no saben es cómo se consume el opio. O sea, lo que vemos muchas veces en la película es esta flor que la tienes que cortar y sale como una cosa, como exacto, de ahí una sale, leche. exacto, esa sustancia lechosa, ahí es donde está el opio. Vale. Entonces, ya luego, a ver, esto era antiguamente, ¿eh? Tenían ahí el opio, ellos lo procesaban de una manera bastante rudimentaria. Lo hoy fumaban, en día no. lo comían. Y hoy en día ya luego vino un farmacólogo prestigiosísimo que se llama Sir Turner y de ahí saca ya la molécula de morfina que viene del opio y ya lo sintetiza químicamente y ya la morfina que consumimos no viene de esa leche, viene ya de una industria farmacéutica. Ah, ya está fabricada, ya Sí, no ya dependemos todo de va, eso. sí, pero Vale. yo tengo, ahí voy a hacer una presentación que todavía hay cultivos de la amapola, ¿cierto? Y que justamente en Europa, una de las zonas que tienen mayores o cultivos más grandes de amapola de Europa legales es España. No, yo sí que es verdad que en esta parte de la amapola, cuando tú vas por ahí, por terreno silvestre y tal, dices, No. tío, está es la amapola de opio y está por ahí, lo que pasa es que la gente no se pone pero a hay quemarla. que son cultivos legales en España y de hecho ha salido en las noticias y también creo que hay un documental sobre gente que viene de otros países y buscan esos cultivos para hacer la raya esta que es Sí, a modo muy naturalista. característica y consumir esto. O sea, si está la amapola, ¿está el opio ahí o no puede ser una amapola sin la... No, la amapola es una amapola específica, ¿eh? Ah, no una es cualquiera. específica, vale, Sí. cualquiera. Pero Sí. lo que dice Edwin es esto, es que hay gente que tiene esto en su casa y ellos van ahí como al ecologismo, Sí. a la naturaleza pura y a sacar ahí la savia leñosa esta blanquecina, Ajá. que es donde está. Y antes cogían esta savia y la fumaban, ¿no? Eso antes, el consumo básico. La forma de administración yo supongo que sería así vía oral, no creo que sea inhalado, más que fumado. Yo porque veo las pelis de indios que siempre tienen una pipa y están... Sí, lo ponen y lo queman, Sí, pero es lo leñoso, lo que es el líquido, lo que tiene el Vale. opio. Y entonces, ahora con respecto a eso y qué es el tema. Yo la pregunta sería, ¿qué tiene que ver ahora la guerra del opio con lo que quieres conectar? Porque hemos hablado de la guerra del opio, ¿cómo esto viene en contexto a lo que vas a decir, lo que está pasando hoy en día con la droga? O sea, tú lo que quieres es que conecte con Estados Unidos, ¿no? Hay una hipótesis ahí, ¿no? Oculta, Creo que sí, ¿no? que claro, China a esto llamaba su siglo de la humillación, porque el resto del mundo pues, les atacó una vez, los hundió, y cuando ya habían cedido, ¿no? Con este tratado que comento, 2, 3 años, 4 más tarde, vuelven a atacarle
y vuelven a destruirla. Entonces, la cultura china es muy paciente, creen en una venganza en plato muy frío, le llaman el dragón durmiente, y ahora 200 años después, ¿no? Parece que, bueno, la hipótesis filosófica es que es una venganza, sí, ¿no? El fentanilo. ¿Por qué? Porque el fentanilo, aunque sea un tratamiento médico, o sea, el tratamiento es un analgésico potentísimo, ¿no? Es la misma droga que tenemos en los hospitales. Exacto, que se está sí. O sea, el vendiendo. principio activo sería el mismo, aunque ahora ya se venden análogos, ¿no? Y esto aquí hay que diferenciar, que esto es muy importante. El fentanilo, digamos, recetado, que puede ser o en una operación quirúrgica, ¿no? Claro, yo le pongo una administración de fentanilo a un paciente que luego va a tener una cirugía que es incompatible con la vida. O sea, él va a tener una agresión quirúrgica, entonces ese fentanilo no lo mata, Sí. no tiene una sobredosis, porque Vale. luego tiene un estímulo doloroso. Ese fentanilo, o en un dolor crónico, un dolor de espalda, a alguien pues paliativo o a alguien oncológico, le podemos poner a lo mejor un parche de fentanilo y el paciente está mucho mejor y lo agradece, porque hay que vivir sin dolor, ¿no? Y no eso es está la peligroso en medicina. esos casos. No, si está bien recetado, está bien supervisado, no hay ningún problema. El problema es el otro fentanilo, que se llama igual, pero tiene un apellido que se llama ilegal, ilícito. Vale. Entonces, ese que se ensambla en laboratorios es el que es la problemática de Estados Unidos hoy en día. Y es el que dicen que es la venganza china. Por eso Donald Trump dice que es el fentanilo es un arma de destrucción masiva, ¿no? Y está pues contra los cárteles, bombardeando lanchas que en teoría traen fentanilo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el fentanilo es muy fácil de ensamblar con unos precursores. Y estos precursores son legales. Vale. Lo que parece, ya bastante bien demostrado, es que los precursores vienen de China. Salen de China, ¿no? La venganza china del dragón. Llegan a Latinoamérica, los cárteles como el de Sinaloa, Nuevo Jalisco, Nuevas Generaciones, ahora Maduro, ¿no? que lo han capturado, pues le achacan ser el jefe del cártel de los Soles. Hasta Maduro llega en toda esta ecuación. Bueno, diré, la línea de Maduro-Fentanilo todavía no está demostrada. Lo que parece demostrado es Maduro, cártel de los Soles. ¿No? Bueno, cártel de los Soles, que al final es narcotraficante, y el fármaco más rentable para los narcotraficantes ahora mismo es el fentanilo, porque es muy barato, es muy fácil de transportar. De hecho, uno de los problemas que tenían los narcotraficantes en Estados Unidos es que el fentanilo es muy barato, es muy fácil de manipular y es muy adictivo. Entonces, el lío era que mataban al cliente. Entonces, el traficante se enfadaba. Decir, oye, que tú tienes que venderle mucho. Claro, o sea, no te lo cargues. Dale lo justo para que vuelva a por más, y justo, y vuelve, y así es el negocio. Sí. Si hay una sobredosis, tenemos un problema, porque tenemos un cliente menos. Eso fue un problema. Sí. Entonces, ¿y cómo lo solucionaron esto? ¿Cómo? o sea, el pico fue en 2023, que hay 73.000 muertos por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos. Wow. Las imágenes da miedo verlo, ¿no? O sea, los zombies por la calle. Estos zombies, eso es lo que me interesa mucho saber. ¿Por qué te hace ese efecto zombie? Si lo comparas con la cocaína, que es otro tipo de droga, o hay otras drogas que no te dejan tan... O las anfetaminas, la cocaína, tienen mecanismos de acción diferentes en el cuerpo humano, ¿no? El fentanilo, bueno, se une a unos receptores opioides y da pues ese letargo, ¿no? Esa sedación. Un bajón, ¿no? Es lo que lo llaman bueno, más sí, o menos. te baja un poco de la tensión, pero luego como opioide, la verdad es que en quirófano es muy estable, pero te mata por apnea. O sea, tu cuerpo se duerme y se le olvida respirar. Esa es la muerte. Entonces, van colocados, pero van como adormecidos, ¿no? La cocaína es un estimulante, ¿no? La cocaína te acelera. Te adormece un poco, pero da una sensación de bienestar que debe ser muy buena. O sea, tú te mueres por el fentanilo, te mata porque tú te olvidas de respirar. Exacto. Autoasfixia. Sí, podemos decir. O sea, por ejemplo, la heroína, ¿no? Que es otro opioide. La heroína se llama heroína porque te sientes héroe cuando la tomas. Y dicen que te quedas... O sea, la teoría es que te haces adicto porque el primer pelotazo es tan bueno que tú solo quieres volver con el segundo, la tercera, la cuarta, la quinta administración a sentir lo que no sentiste la primera vez, que no lo vuelves a sentir.
porque no lo Y esperas. entonces ahí me surge una pregunta, ¿qué diferencia? La heroína también viene de la amapola, ¿no? Sí, Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el fentanilo y la heroína? bueno, son dos principios activos distintos. Esto es como si dices, tú que eres médico, ¿no? Las benzodiazepinas, ¿no? Es Sí. una familia, pero Ajá. tienen perfiles. La heroína nunca fue. O sea, Nunca ha su sido uso es controvertido en tema médico. Sí. Sí. La heroína. En Estados Unidos ha habido un pico de heroína también. No sé No. si repasamos cómo hemos En llegado al Vietnam, fentanilo. creo, ¿no? En Vietnam, en la guerra, los soldados. Lo de los soldados fue muy curioso. Porque, bueno, perdón que no sé si quieres, te estoy cortando. No. No, lo de los soldados de Vietnam es el uso de las drogas en la guerra. Y se demostró que hasta un 20% de los soldados estadounidenses en Vietnam había probado la heroína como para tirar para adelante, para ser más fuerte, para no tener miedo, para aguantar las condiciones. Y cuando regresaron a Estados Unidos, ninguno necesitó, vamos, súper poco, o sea, insignificante, sin problema para dejar la heroína. Qué curioso. Sí, ¿Y lo que eso? sí tuvieron fueron estrés postraumático, depresión, problemas distintos. Entonces te das cuenta como el problema está en el ambiente, ¿no? En el contexto en el que tú tomas el fármaco, el principio activo, ¿no? En un quirófano, lo que te decía, bien recetado, bien supervisado, el fentanilo no tiene problema. El problema es el otro, ¿no? O sea, en este caso, pues sería, pues te van a abrir el pecho para cambiarte la válvula del corazón. Pues esto es lo que hay que estar atento. El fentanilo te ayuda. O tienes un dolor oncológico, un dolor paliativo, y el fentanilo te ayuda a estar bien. Pero el ilegal, el que no tiene por qué, es donde está el problema, ¿no? Ahora bien, yo no estoy diciendo que en la guerra se recetase heroína de buena forma, pero sí que es cierto que, y esto lo vemos también en Oriente Medio con las metanfetaminas. En la Segunda Guerra Mundial con las metanfetaminas, sí. Verbatim. Sí, las metanfetaminas, uno de los usos que se hizo fue el ejército alemán comenzó a darle metanfetaminas a sus soldados para que aguantara más tiempo sin dormir, tuviera más resistencia física y todo eso. Entonces, es interesante pues hablar cómo las drogas y las guerras también se unen en ciertas circunstancias. Exacto, se unen, pero sin dejar de, a mí me gusta darle esa contextualización. O sea, que tú veas cómo es, porque la situación es límite para el ser humano. Entonces, que la relación que hay en ciertas drogas y la guerra, ¿no? Que es interesante. Ahora, con respecto a eso, comenzamos como también eso ha sido como el precursor de ciertas guerras y que ahora Donald Trump, de cierta forma, la está utilizando también con ese propósito para justificar, cierta forma, un poco su política agresiva con respecto al comercio con China. Pero bueno, Hombre, eso su discurso es agresivo, eso es seguro. Pero ¿qué fue el huevo o la gallina antes, no? O sea, ¿es real que es una agresión de China encubierto el fentanilo? O sea, el problema de salud pública existe. La gente está muriendo en Estados Unidos por fentanilo. Él ha incautado muchísima droga, las narcolanchas, ha metido en la cárcel, creo que el año pasado, 2024, creo que fueron 2.000 personas están arrestadas por tráfico de fentanilo, con fentanilo involucrado. Que lo de Maduro sea de fentanilo, sea de petróleo y tal, yo no me meto. Creo que hay que esperar en la historia un tiempo para poder juzgar, ¿no? Que esto siempre ocurre. Es verdad. Entonces la pregunta mía siguiente es ¿por qué Europa no tiene ese nivel de problemas con el fentanilo aún? Bueno, yo creo que en Europa se han puesto las pilas, ¿no? Le han visto las orejas al lobo y han podido, pues, la policía, la Guardia Civil, la Interpol, todo el mundo ha dicho, oye, esto hay que pararlo. O sea, esto no puede llegar aquí. Claro, tú dices, ¿por qué no está la heroína, no? La heroína que a veces ha tenido picos, porque la cortan rápido. Con el fentanilo lo han cortado. Hay muertes por fentanilo. Cuando hay una muerte por sobredosis, normalmente involucran varias sustancias. No es una muerte por fentanilo puro. Pues es eso, cocaína cortada con fentanilo, con benzodiazepinas, con metanfetaminas. Claro, intentan mirar cuál es el fármaco en mayor dosis y aparte quién es el que siempre está, ¿no?
en Estados Unidos es que siempre está, o sea, el más del 70% de las muertes estaba fentanilo fallecido, fentanilo. En Europa no. En Europa, creo que fue el año pasado o el anterior, solo 200 o sea, de todas las muertes por sobredosis, 200 había fentanilo. ¿Y tienes el dato de cuántas personas fallecieron por sobredosis de otro tipo de sustancias de abuso? No sé de cuál es la mayor. No, yo imagino que será, pues no lo sé. ¿Nos puedes dar una imagen más clara sobre realmente qué está pasando en Estados Unidos? Porque sí que hemos escuchado mucho sobre la sobredosis de fentanilo, pero no tenemos así la imagen clara de lo que realmente está pasando. O sea, para entender lo que está pasando, tienes que entender un poco el contexto histórico, como lo hemos hecho de la guerra del opio, ¿no? O de... tú piensas que mira, el fentanilo, vamos a empezar por dónde se creó. El fentanilo en 1960, un belga se llama Paul Janssen, lo sintetiza por primera vez, ¿vale? Y ve que es muy bueno porque es muy potente analgésicamente, o sea, consigue una analgesia muy buena. Lo segundo, es estable cardiovascularmente y tiene una duración muy buena, media hora, 45 minutos. Entonces, esto para cualquier cirugía te va muy bien. ¿Y te bloquea todo el cuerpo? ¿Cómo funciona más o menos? No bloquea, es una analgesia así de... Vale, o sea, no sientes dolor. No, sí, exacto, es una analgesia 100 veces más potente que la morfina. 100 veces más potente. Sí, wow. luego, claro, los anestesistas valoramos la dosis, depende de la agresión. Tú puedes poner pues, la dosis para 1 por kilo, 1,5 miligramos, o sea, microgramos por kilo, 2 microgramos por kilo, ¿no? O sea, tú pesas 80 kilos, por ejemplo, y dices, bueno, pues vamos a poner 100 microgramos, que sería, vamos a poner 160, 2 microgramos por kilo. Y vas titulando y vas viendo la agresión. Y claro, ya ahí está la experiencia del anestesista en cuánta dosis pones. Entonces, Paul Johnson la sintetiza. Paul Johnson es un tío, vamos, voy a hacer un paréntesis porque este hombre merece el paréntesis. Este señor fallece su hermana de meningitis cuando era pequeña. Y él decide dedicar toda su vida a estudio, a farmacología, a la biología, a la química, a por qué falleció su hermana y sintetiza el fentanilo, ¿no? En 1960 fue, o en el 61. Y en el 62 o en el 63 llega la farmacéutica Johnson & Johnson y lo compra. Y bueno, y tienen por su carácter innovador, por guerrero, por peleador, tienen un premio anual. Janssen lo sigue manteniendo, ¿no? Janssen, que es que también hizo la vacuna COVID, que la conocemos y tal. Bueno, pues ahí se crea el fentanilo y poco después, a finales del siglo, hay un auge de la medicina. Aparece la laparoscopia para las cirugías, el TAC, la resonancia, aparecen, o sea, ya las cirugías son cada vez más complejas y cada vez con mejor calidad y mejores resultados. Entonces, las enfermedades que antes fallecían los pacientes, ahora se cronifica. Tienes una enfermedad crónica, con un alargamiento de la supervivencia. O sea, la gente vive más con enfermedad, porque la tienen controlada, y aparece también la obesidad. Y justo hay un detallito que a mí me gusta, que es que el paracetamol sale una alerta que es un poquito, tiene algunas cosas de toxicidad que luego pasaron, y los AINES. Los AINES son los antiinflamatorios, Enantium, paracetamol, Enantium, Nolotil, ibuprofeno y tal, que también son alerta cardiovascular. Entonces aparece un nicho de mercado que la farmacéutica se tira por él. Es decir, aquí hay dolor, ¿no? Sí. Hay envejecimiento. Los analgésicos, como el paracetamol y el Enantium y los AINES, están un poco ahí en tela de juicio por su toxicidad, y aparece Purdue Pharma, ¿no? La farmacéutica, que saca Oxycontin. Ese Oxycontin, esto es importante, no es el mismo de hoy. Entonces, claro, ellos realmente no... Era bueno, ¿no? El fondo es, vamos a ayudar a esta gente. Ajá. Entonces, controlar el dolor. Controlar el dolor. Lo que no era bueno, que está juzgado, que ahora tienen que pagar, pues no sé si eran, te lo voy a decir, vamos, no sé dónde estaba, pero vamos, 2.000 millones o 3.000 millones para reparar los daños, porque hicieron una relativización fraudulenta de la adicción, una promoción del uso no indicado, es decir, le duela o no le duela, dale Oxycontin, y había honorarios lucrativos a médicos, con cabildeo. O sea, era Oxycontin para todos, dale caña, no digas que esto puede ser adictivo, y hicieron una población dependiente al fármaco. Pero hay que dejar claro que el Oxycontin también es un derivado de la morfina, ¿no? Exacto, es un opioide, es un opioide mayor.
O sea, los opioides están en menores, que sería el tramadol, y la codeína, que también tienen sus problemas, luego hablamos si quieres del tramadol o de la codeína, y los opioides mayores, fentanilo, buprenorfina, oxicodona. Por eso los morfina. médicos en Estados Unidos se culparon por ser la razón que han creado esas adicciones en la sociedad. Hubo médicos que está escrito que recibieron dinero para mirar hacia otro lado y relativizar sobre sus riesgos. Y podría ser esto la razón por qué no ha venido a Europa, porque aquí es mucho más difícil que un médico recete esto. Puede ser que realmente la industria médica pueda ser la razón en Estados Unidos que por qué se propagó más el tema de la adicción. Puede ser, no lo sé. No, no lo sé. La verdad, sinceramente no lo sé, porque en Estados Unidos también hay mucha... La FDA es también Sí. una Tiene sus restricciones. organización muy confiable y la verdad muy disciplinada con eso de la prescripción de todo este tipo de medicamentos. ¿Por qué en Estados Unidos pasó eso y acá en Europa no? Yo creo que es más con respecto a la forma en que la sociedad o el capitalismo tal vez un poco tan extremo que tiene Estados Unidos. Yo sé porque Volvió- los americanos tienen en torno al hospital el sistema de pain management, la gestión del dolor, que es una de las vertientes importantes de calificar un buen servicio médico, que es que si el paciente sintió dolor o no sintió. Y por eso siempre tienen la tendencia de recetar más analgésicos para que el paciente no sienta dolor. Y eso también abre la puerta a la adicción, porque si tú estás en urgencias y por gritar me duele más, o si expresas que te duele más, ellos tienen más luz verde de ir dándote más analgésicos. No, ligar No, la en calidad general, es una asistencial pregunta. con menos dolor puede tener implicaciones. O sea, lo que tú dices, puede ser que cuando tú le pases una encuesta al paciente, cuando le duele más, ellos tienen una queja, ¿no? Lo que decíamos al principio del dolor. El dolor trae quejas, trae ansiedad, trae problemas, y eso se refleja también en las encuestas de satisfacción de un paciente. Dices, oye, a mí me dolió. O sea, yo no recomendaría este hospital porque vine a operarme de no sé qué y tuve dolor después. Pero ligar eso a que haya más mano libre, yo creo que no, que hubo millones por detrás, como se ha demostrado en los juicios de Purdue Pharma, de la familia Sackler, ¿no? La familia Sackler vendió muchísimo, consiguió muchísimo dinero, se puso entre las más ricas fortunas de Estados Unidos por la oxicodona. Oxycontin. Y bueno, ya luego empezaron con temas de cultura, se metieron en museos, ayudar, ¿no? Toda filantropía. Ya les han quitado de todo, ¿no? Ahora están en la infamia, ¿eh? La familia Sackler ahora pues, tampoco es perseguida, pero no está muy bien vista. Entonces, lo que es seguro es que la Oxycontin, la oxicodona, ¿no? Y el nombre comercial Oxycontin, hizo una población susceptible. O sea, gente adicta, gente que tenía dependencia, que necesitaba el fármaco, y de repente se lo quitan. Y se refugian en una alternativa más rápida y más potente, que fue la heroína. Pero la heroína duró muy poco. El pico de muertes por heroína duró poco porque toda la policía estadounidense se lanzó. O sea, la heroína ya venía de los años 50, 60, 70 en Europa, en Estados Unidos, con muchos muertos, y decían, oye, esto hay que cortarlo, que esto ya no lo sabemos. Este fármaco, esto no. Entonces, Porque mataba mucho. Lo cortaron. sí, la gente se pinchaba en la Y calle. AIDS igual también, el SIDA. Exacto. Y entonces se lo volvieron a quitar. Entonces, esa población, ¿dónde se metió? Se metió en el fentanilo, pero no se metió en el fentanilo recetado. Se metió en el fentanilo ilegal, en el que traían los cárteles. Y ahí hay un cambio. Entonces, esto es importante, ¿no? Ha pasado que le echan la culpa a los médicos, que pueden tener cierta razón, no que pueden tener algún argumento, pero ha pasado a ser un tema ilegal. Sí, pero ahí acabas de dar la respuesta porque Estados Unidos tiene ese problema tan grande con el fentanilo y Europa, ¿no? Que Europa no tuvo ese problema con el Oxycontin, que sí tuvo Estados Unidos. Entonces, ahí ese discurso que acabaste de dar, ahí da muestra porque este problema del fentanilo en Estados Unidos no viene por, digamos, que llegue más material desde China o eso, sino porque ya venían con un problema con el Oxycontin, que los
una misma familia estadounidense y una misma farmacéutica estadounidense creó y que todos esos dependientes de los mórficos han terminado, pues del mórfico, terminaron recurriendo a esta droga ilegal. Sí, a ver, Y que eso es dentro de lo que se considera es más plausible y más como entendible y explica de una forma más fácil porque Europa no tiene ese problema con el fentanilo tan grave y Estados Unidos sí. puede ser. Aquí estamos alerta y aquí, hombre, se ha intentado, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en Baleares hay noticias de, pues, ¿no? Hubo 3 muertos en Menorca por sobredosis de fentanilo. Y hay gente que se ha quejado porque ha ido a comprar cocaína y se la han dado cortada con fentanilo y no les ha gustado, ¿no? Esto que debía ser bienestar, dice, oye, esto no es la cocaína mía habitual, ¿qué le habéis hecho? Y la policía ha investigado y ha dicho, oye, aquí hay fentanilo, ¿no? ¿Y qué sienten cuando cogen? ¿Sienten como que cansados? O sea, más En principio deberían relajados? sentir bienestar, pero yo creo que ellos buscaban, vamos, esto es mi teoría, ellos buscaban como el subidón y el subidón no era tan subidón. A lo mejor sí que tenía más, estaba más a gusto, pero ellos lo querían como una cosa de excitación que no se la daba, o que se la daba menos que antes. Vale. Y por supuesto era gente que debía consumir habitualmente porque sabía lo que necesitaba o sabía lo que quería y lo que Sabía tenía el que efecto pasar. de lo que Exacto, tiene. lo tenían muy conocido. Y bueno, y se ha visto en Andalucía, en Galicia, en ciertos sitios de Madrid, en centros penitenciarios, ¿no? En las cárceles, hay restos de cocaína, de fentanilo por España, pero muy simbólico. Muy simbólico y ahora mismo está controlado y gracias a Dios, ¿eh? Que no ha sido lo mismo que tuvieron más o menos, creo que fue la década de los 70, comenzó el 80 con la heroína acá en España, ¿no? Claro, eso fue un problema. Esto fue un problema, sí. ¿Y te preocupa cómo está la nueva generación percibe o ve las drogas? Como ya no es una cosa tan tabú. Yo creo que está cambiando el modo de consumo, pero otra vez hay varios protagonistas, ¿no? O sea, hay varios actores ahí involucrados. Primero, el flujo migratorio. O sea, no hablo de inmigración legal o ilegal o tal, ¿no? Hablo de cómo el avance en transportes también trae, pues eso, ¿no? La ruta del fentanilo, por ejemplo, ¿no? Pues de China, qué fácil es colocarlo en Estados Unidos. Pues igual la gente es más multicultural, la gente viaja más, la gente está un tiempo en un sitio y luego se pasa a otro, estamos más globalizados. Entonces hay ciertas tendencias, por ejemplo en Europa ahora que decía, no hay problema con el fentanilo, pero hubo alertas por la pregabalina, ¿no? que es un antiepiléptico que en Francia pues decía, oye, ¿esto de dónde surge? O con el tramadol, ¿no? Sí. O tú normalmente tienes unas rutas, la policía, controladas de narcotráfico y con la guerra de Ucrania, oye, esto está cambiando los flujos, que es evidente que cambia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay ciertos consumos que los jóvenes sí que están bajando, igual que hay otras problemáticas que están subiendo, ¿no? Cada generación pues tiene su idiosincrasia y yo creo que sí, que hay que estar atentos. Y un poco ahí estuvo mi tesis arraigada, ¿no? O sea, ¿qué piensa la población? Eso es lo que... Exacto. Nosotros lo que hicimos fue utilizar las redes sociales para ver qué opinaban. Los estudios preliminares, hay una enfermedad que se llama hikikomori, que esto es que los jóvenes se encierran en su habitación y están mucho con el ordenador, ¿no? Un aislamiento terrible, sobre todo en Asia, ¿no? En Japón, toda esta zona. Y entonces un investigador bastante prestigioso aquí en España, ¿no? Miguel Ángel Álvarez de Mon, que lo que hizo fue entrar en redes sociales porque era la única forma de ayudar a este paciente. Ya que él se aislaba, él entraba por las redes sociales e intentaba, de algún modo, un poquito más, vamos a intentar ayudarle. Entonces, esto se extrapoló, ¿no? Y bueno, fue creciendo, y la farmacovigilancia con las redes sociales, y llegó la infodemiología. ¿La infodemiología qué es? Pues, mira, está la salud pública, que es una rama principal de la medicina, las vacunas, los antibióticos, la educación, la promoción de la población, y luego abajo está la epidemiología, que es una pequeña parte de la salud pública. Epidemiología te habla de cifras. Los muertos han subido, las sobredosis han bajado, hay esto, más mujeres que hombres, más hombres que mujeres, más ancianos, menos tal. Y dentro está la infodemiología, que es cómo es la información en las redes sociales. Entonces, ¿qué hay de desinformación? ¿Qué hay de información?
Entonces, ahí es donde se asienta mi tesis. Nosotros lo que hicimos fue ir a las redes sociales, como esto fue hace 10 años, una de las que más lo petaba era Twitter, y entonces conseguimos todas las publicaciones en español y en inglés, que en el cuerpo del mensaje, en los caracteres, estuviese un nombre comercial o un principio activo de algún tratamiento del dolor crónico. Paracetamol, también incluimos coadyuvantes. Coadyuvantes son fármacos que se dan aparte del opioide, por ejemplo, para pues eso, la pregabalina, amitriptilina, bueno, varios. Y sacamos ahí pues 500.000 de tweets, ¿no? Tenemos 500.000 y lo que hicimos fue, no podemos ver los 500.000, porque es imposible, o sea, nos llevaría mucho tiempo. Vamos a coger una inteligencia artificial, un machine learning, vamos a coger una máquina y le vamos a enseñar nosotros lo que estamos buscando. Lo va a leer por nosotros y lo conseguimos. Luego de que hace falta un ingeniero informático nos estuvo involucrado y luego un estadista que iba viendo, decir, oye, estas son las curvas, cómo vamos entrenando el programa. Y fueron muchas horas de entrenar el programa de lo has hecho mal por esto y vuelve a recalificarlo y tal. Y ahí vimos el contenido. Conforme el fármaco iba subiendo en potencia, iban apareciendo más contenido no médico. Es decir, del paracetamol, por ejemplo, que puede ser el más básico, había más contenido médico a rollo, oye, me he tomado esto, ¿tendrá algún tipo de interacción? ¿Tendrá algún efecto secundario? ¿Es eficaz? ¿No es eficaz? ¿Funciona? Y el fentanilo, pues, trivializaba más. Entonces, ¿qué es trivializar? Pues comentarios como Donald Trump parece que va hasta arriba de fentanilo, el Barcelona ha perdido, fentanilo y a la cama, o en canciones. Era típico, pues una canción que se repetía mucho que decía la gente lo posteaba, ¿no? A ella le gusta mezclar codeína y alcohol, ¿no? El Lil, famoso. ¿El qué? Lil se llama. Sí, bueno, Lil Wayne, que es un artista, un cantante, pues él ha dicho públicamente que, por ejemplo, que él era adicto, ¿no? A la codeína con alcohol, al Lin este. Entonces también veíamos mucho tema de solidaridad. SOS Venezuela, no hay este fármaco. Veíamos también gente que compraba y que vendía ilegalmente sin receta, ¿no? Por internet. Y la verdad es que fue muy curioso porque ves cómo la gente le preocupa la eficacia, pero trivializa, banaliza muchísimo sobre el fármaco, ¿no? Y los americanos ya lo usan para farmacovigilancia, ¿no? Ellos han seguido investigando e innovando en esto ya otros autores y consiguieron ver cómo en el estado de Carolina del Norte, cuantas más publicaciones haya ese tiempo con las palabras clave fentanilo o slang, ¿sabes? Como fenta, más muertes habrá el mes que viene. Wow. Sí. Porque era una señal que aquí se estaba usando mucho. Claro, entonces tú puedes monitorizar las redes sociales. ¿Sabes el fonendo que buscamos para escuchar el corazón? Pues la infodemiología es el fonendo para escuchar a la sociedad. O sea, los médicos tenemos que estar en la sociedad, tenemos que ver el problema que tiene, entenderlo bien para poder ayudarles y parece que devolverle la ayuda también por las redes sociales, ¿no? Que será el futuro. ¿Tú crees que esa es una cosa que hablamos mucho con Edwin, que hoy en día tenemos responsabilidad como profesionales o expertos en un tema? Por ejemplo, en caso de médicos, es divulgar la información correcta. Hombre. Ya que hay mucha gente, tú te fijas que hay gente que habla de medicina que no son ni médicos, no tienen un título profesional en este tema, son gente aficionados, vamos a decir, de la salud. Y ya te empiezan a hablar de temas donde un médico tendría que explicarlos. Sí, hay mucha desinformación y hay cosas que son a lo mejor medias verdades, hay realidades que a lo mejor, claro, todo también tiene, pues lo que venimos contando en el podcast, ¿no? Todo tiene un contexto. Entonces, una misma afirmación, dependiendo de tu enfermedad o de tu momento en la misma enfermedad, puede ser verdad o mentira, ¿no? O sea, el fentanilo puede ser bueno, puede ser malo. Entonces, no puede ser tampoco todo tan categórico. Sí. Entonces, sí que hay que personalizar un poco el consejo. Eso. No, acá lo que nosotros queremos es que nosotros como médicos, que muchas veces también sentimos como un poco como miramos las redes sociales como que es algo que no nos debe importar o que es algo de la gente que solamente para pasar el tiempo,
tenemos que darnos cuenta que la sociedad ha cambiado y que las redes sociales están aquí y que ahora es la principal forma de consumo de información de la gente. Entonces no podemos dejar en manos de personas que que no tienen un nivel de formación y no se dedican a la salud, a dar la información sobre lo que corresponde a la salud de las personas. Y que esa alfabetización en salud es fundamental, porque ya se sabe que una persona con una adecuada alfabetización en salud, ¿qué es eso? Es saber sobre las enfermedades, saber qué es un corazón, saber qué es un pulmón, saber qué es la sangre. Eso es alfabetización en salud. Si está bien alfabetizada en salud, se enferman menos, viven más, adoptan un estilo de vida más saludable. Entonces es una de las cosas que nosotros a través de los podcasts que estamos montando acá con Top Doctors queremos fomentar. Porque una de las cosas que, por ejemplo, yo me di cuenta con eso mucho fue durante la época del COVID, que hubo mucha muy mala información en redes sociales, y toda esa mala información que hubo en redes sociales hizo que mucha gente, no tanto en España o en Europa, pero sí por ejemplo en Latinoamérica, esa mala información hizo que mucha gente no consultara a tiempo, y al no consultar al tiempo hizo que se fallecieran por no hacer una consulta a tiempo con respecto a lo que era una infección por COVID. Entonces es una cosa que, digamos, que ahí me concienticé un poco más con respecto a lo que es la alfabetización en salud, y que por qué nosotros los médicos tenemos que ser más protagonistas con respecto a esto. Entonces eso es muy importante. Entonces una de las cosas que queremos, por ejemplo ahora con el fentanilo, el manejo del dolor crónico y todo eso, es enseñarle a la gente. Entonces queremos enseñarle a la gente, y que ellos también, algo que la medicina actual quiere, es soltar un poco ese paternalismo con respecto al manejo de la salud del paciente, ¿sí? Y enseñarle a través de lo que es la alfabetización en salud, para que ellos también puedan entender qué es su salud y cómo manejarla y cómo adoptar esas nuevas, como saber darle esa capacidad de discernir qué es verdad, qué no es verdad, qué es bueno para mí, qué no. Sí, hombre, hay que entender que las redes sociales han llegado para quedarse. Sí, sí. También hay que ver que la tecnología lleva un nivel exponencial de crecimiento, ¿no? Es innovación. Lo vemos en cualquier cosa. Es los ordenadores, los móviles, todo lo que compras hoy, mañana ya es viejo y hay otro nuevo. O sea, nosotros hemos visto como en casa a lo mejor había un teléfono fijo. Luego pasaba que tu padre tenía un Motorola más grande que un vaso, ¿no? Y luego cada uno, y hoy en día tenemos un smartphone con cámara, geolocalización, ¿no? Es un ordenador en sí mismo. ¿Y qué será mañana? Pues es que seguramente ya hay 1000 productos que están a la espera. Entonces, la sociedad como tal tiene que tardar años en adecuarse a todo este auge, ¿no? Y los médicos también, porque además los médicos tenemos fama e historia de ser muy lentos, de todo muy despacio. Y sí que hay que estar, sobre todo porque los pacientes, como tú decías, ¿no? Los pacientes ha pasado de llegar al médico y decir, hola, vengo a que me cures, y tú recetarle, decirle, tómate esto una vez cada 8 horas. ¿Y esto para qué sirve? ¿A usted qué le importa? El médico soy yo, y con que lo sepa yo me vale. Ha llegado a, oye, mira, pues esto es tu patología, esto te pasa por esto, te vamos a dar este fármaco te va a funcionar por esto y por esto, también si no tienes este fármaco hay esta otra opción, tal, decide tú, ¿no? La ley de autonomía, decide tú qué es lo que crees que es mejor con toda la información que yo te voy a dar. Sí, y que ya ni siquiera el médico es fundamental para recibir esa información. Exacto. Y que tenemos que educar a los pacientes eso, porque por ejemplo ahora con la IA, y justamente por ejemplo ChatGPT sacó en Estados Unidos una nueva aplicación que se llama ChatGPT Health, que tú le puedes meter toda tu información médica y él te va a dar unos consejos y te va a orientar con respecto a tu salud. Eso más aún muestra cómo nosotros tenemos que enseñarle a la gente cómo saber preguntar sobre sus patologías, qué hay que saber sobre sus enfermedades, cómo
Porque la inteligencia artificial, como todo, si tú la sabes utilizar y la utilizas bien, pues puede ser muy buena. Pero si no la sabes utilizar y la utilizas mal, pues te puede llevar a tener problemas muy grandes. Mira, yo muchas veces lo reflexiono. En educación, hace unos años, bueno, nosotros nacimos con un profesor, una pizarra y nosotros, allí, y venga, y aprender. Luego aparecieron la tecnología y se decía, cada niño un ordenador, para que aprendan muchísimo, cada niño un ordenador, vamos. Y ahora en día te das en cuenta que los mejores colegios quitan los ordenadores y vuelve el profesor. Y las clases sociales un poquito más bajas tienen que tener el ordenador para que así un solo profesor pueda abarcar muchos alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en medicina? No lo sé. Pero probablemente ahí tengo datos o un sentimiento que en un futuro habrá gente que busque ese concepto humano, que vuelva al voy a mi médico, me voy a sentar con él, a lo mejor serán consultas mucho más largas, donde tú le explicas mucho, donde él también viene preinformado a lo mejor de cientos internet, pero tienes que estar a la altura, mucho más exigente, y habrá una parte de la población que vaya, metan 4 datos en una máquina y le diga, gripe, no hace falta que le vea un médico. Vaya usted y toma su paracetamol y su tal y aguante y mucha agua. Entonces, es verdad que hacia dónde vamos a evolucionar no lo sabemos porque estamos en un boom que todavía no se ha establecido. Lo que es evidente es que hay que estar con los pacientes, hay que escucharles, tienen que notar la cercanía, tienen que notar la confianza y el cálido, ¿no? Que somos mejor que un ordenador, ¿no? Porque muchas veces el ordenador te puede dar 4 o 5 vueltas, es muy duro. Sí, claro. Y hay que estar a través de la medicina, pero también devolverle la medicina por las redes sociales, ¿no? A lo mejor eso, y ahora... en nutrición hoy en día se hace muchísimo, de ese acompañamiento. Exacto, de oye, que justo hoy no sé qué tema, pues tema menstrual, hoy he tenido un enfado, hoy me siento más cansado, he dormido mal, y hablas con tu nutricionista y te dice, pues hoy sáltatela un poco, pero sáltatela con esto y con esto, que tú tal, o aguanta, que hoy es mal, y te hace un poco de psicólogo muy individualizado. Entonces, ¿el médico llegará a tanto? No lo sé. Pero con el dolor se podría esto también gestionar, o sea, porque hay mucha gente que cada vez más sufren de dolor crónico. ¿Qué es tu punto sobre eso? A esta gente, ¿qué les podrías decir? ¿Qué precauciones que podrían tener? Hombre, hoy en día yo creo que lo mejor que le puede pasar a un paciente de dolor crónico es entender que el dolor es crónico, que parece que no, pero eso significa que es de larga duración, que le va a acompañar mucho tiempo, que a lo mejor no tiene cura, que nosotros como médicos vamos a estar con él y que hay cosas de su vida que a lo mejor puede mejorar para que su dolor baja. A lo mejor no se desaparece, pero a lo mejor puede disminuir o puede sobrellevarlo. Va a vivir con dolor, pero va a vivir bien. Uno, si tenemos que desaparecer algo, es la obesidad. Si baja la obesidad mucho, la gente tendrá menor dolor. O sea, las rodillas, dolores de rodilla, dolores de cadera, no está hecho para soportar una persona de más de 100, 120 kilos. O sea, usted tiene unos pesos más o menos. Entonces, la obesidad pues, tendría pues, como 2 líneas de tratamiento. Lo que es la fase dietética, de comer menos y tal, y la parte muscular, ¿no? Hoy en día, pues, cantidad de masa muscular. Poca grasa y masa muscular. Esto quita el dolor. Eso es evidente, ¿no? Da longevidad, ya se está viendo. Una buena dieta, un buen ejercicio y quitar la obesidad. Esto es lo primero. En tema de fármacos, incluso intervencionista, infiltraciones, bloqueos, todo esto, radiofrecuencias, bueno, hay que ver el caso, pero normalmente, imagínate una lumbalgia, el pacto, por así llamarlo, con el paciente es, mira, esto te duele, tú tienes que moverte, fisioterapia, movimientos bien guiados, no a lo loco, rehabilitador muy bueno. Entonces yo te infiltro para quitarte dolor, pero cuando no te duela tienes que ir a hacer deporte y sufrir. O sea, ahí hay que sudar la camiseta. No me vengas 6, 8 meses más tarde diciendo, me vuelve a doler, pero estoy en el mismo peso, pero como lo mismo, pero voy al gimnasio las mismas veces, 0, o voy 1 hora a pilates, pero si llueve, mejor mañana. Sí. Entonces ahí la pregunta mía es, ¿cuándo aconsejarías ir a una unidad de dolor? Segunda pregunta es,
¿Ir a un anestesista especialista en dolor es suficiente o consideras que las unidades de dolor tienen que ser desde el inicio? Por lo último que acabas de decir. La es un mayoría manejo de los más... pacientes que acaban en la unidad del dolor vienen porque otro médico lo ha enviado. Esto es lo habitual. Es decir, a mí me duele la espalda y voy pues, al traumatólogo. O bueno, al médico de familia primero, luego al traumatólogo, al neurocirujano y luego ya acaba la unidad del dolor. Las unidades del dolor tienen en España 20, 30, 40, 50 años, no tienen más. Se desarrolló dentro de la especialidad de anestesia por el tema de que los anestesistas pues usamos esos fármacos con bastante conocimiento, ¿no? Tenemos mucha experiencia y las técnicas se han desarrollado junto con las unidades del dolor. Entonces, ¿qué va a ser en un futuro? Probablemente en un futuro y en un presente las unidades de dolor son multidisciplinares, es decir, hay un anestesista, hay un psiquiatra, hay un rehabilitador, hay un trauma, hay un neurocirujano, hay un psicólogo, ¿no? Son muchas las especialidades que pueden aportar. Entonces, no es de extrañar que en unos años sea un médico, que sea el angiólogo, ¿no? Como se llama en Latinoamérica, ¿no? El especialista en la unidad del dolor, que reúne lo mejor de todas estas especialidades multidisciplinares, ¿no? Que hoy en día se unifican. Probablemente acabe siendo eso. Pero entonces, en conclusión, ¿tú consideras que es mejor ir a una unidad de dolor que a ir a un Cuando médico está diagnosticado el dolor crónico? O sea, Sí. no se debe ir a una unidad del dolor, pues, por ejemplo, con un dolor cualquiera. Tienes que tener 6 meses. Me sigue doliendo 6 meses esto, ya no me debería doler, ya no hay causa. Pues bueno, pues voy a preguntar, claro que sí. Ya que sí, Pero consideras que es si mejor llevas 2 meses siempre de dolor, si llevas 2 meses de dolor, tienes que ir a un traumatólogo porque a lo O mejor sea el hueso que- está roto, o 2 semanas. O sea, que consideras que las unidades de dolor siempre tienen que tener un filtro antes por un médico. Siempre no, pero la mayoría lo tiene y debería seguir siendo así. Vale. Yo tengo una pregunta curiosa para ya terminar el podcast y es, tú como anestesiólogo que ves muchos casos y sabiendo que muchas veces el consumo de drogas interfiere con la anestesia, ¿ves mucha gente que te dice o ves esto que afecta a tu trabajo o gente que te dice, mira doctor, yo consumo un tipo de droga o si tú les preguntas te dicen que sí? ¿Y qué es el consumo más frecuente de lo que tú ves? En España la droga más consumida es el alcohol, es la número 1, y después viene el cannabis y las benzodiazepinas. Esto es así, no hay más. Los pacientes suelen decir la verdad. No, cuando vas a entrar en un quirófano, pues, y tú le preguntas, oye, Te dicen la verdad. ¿fumas algo? ¿Bebes alcohol? Te lo dice. Una botella cada día o media botella con mi mujer cada noche o lo que sea, el consumo que tengan, una copa. Pero es que es diferente. Bueno, eso es para otro podcast, hablar sobre alcoholismo y alcohol y bebidas destiladas y bebidas no destiladas, porque es diferente una botella de whisky que una botella de vino. Sí, totalmente. Pero que la gente, a lo que voy es que la gente te lo dice. Y No tú solo luego, pues, alcohol, las drogas también te dicen, mira, estoy consumiendo esto o sí, están más cerrados. mire, yo consumo cannabis de forma habitual. De verdad. Esto, a mí me lo dicen. ¿A ti te lo niegan? La copia. Al cardiólogo le dicen. No. A lo mejor, claro, a lo mejor como ven que esto puede interferir en drogas, evidentemente sí. Luego también piensa que la anestesia, sí, que tiene 200, 300 años no más, pero ha evolucionado mucho. Entonces tú vas viendo unas constantes vitales, muchos datos, el paciente no habla. Bueno, en la anestesia general, no habla, porque luego hay otros tipos, que esto es otro podcast, tipos de anestesia. Que ahora te pueden dormir solo un brazo, medio cuerpo, ¿no? Y tú sabes si el paciente sufre dolor, si no, cómo están sus subconstantes, si está más despierto o menos despierto. Dentro de que esté dormido hay niveles, ¿no? Puede estar en coma inducido o puede estar más superficial, dentro de que el paciente no sabe nada, ¿no? Bueno, es la gracia de la anestesia, es lo divertido, joder, este es mi trabajo y es lo que a mí me encanta. Sí. Lo que sí que lanzaría un mensaje es que, bueno, la anestesista es un médico, que parece que la población muchas veces ni lo sabe, ¿no? Pero tú eres médico, pues sí. ¿Y tú qué haces? ¿Me despiertas y me duermen? Bueno, no. Yo te induzco el sueño, vigilo por ti una agresión quirúrgica que es incompatible con la vida, estoy contigo. Si algo va mal, soy el que te transfunde sangre, plasma, plaquetas, te pongo medicación, mantengo tu vida mientras alguien hace algo, ¿no? O sea, el cirujano a lo mejor pues te va a quitar el apéndice, pero es que yo mientras, pues te estoy con tu antibiótico, si tienes peritonitis, te lo gestiono todo. O sea, yo soy
tu vida mientras que este señor te opera. Y luego la anestesia también incluye la recuperación y la reanimación. Es decir, luego ya una vez que estés despierto o pasas dormido a la zona de críticos, en España están los compañeros intensivistas, pero en el resto del mundo son compañeros intensivistas y también anestesistas. Y muchas UCIs de hoy en día modernas tienen anestesistas, ¿no? Sí, entonces estamos con todos los pacientes siempre. Aquí en Baleares hay una iniciativa, ya bueno, está arrancando, pero lleva varios años ya, que se llama ANESCOM, Anestesia Contigo. Y quiere ver ese papel del anestesista, ese rol que está oculto, que la gente no busca un agradecimiento, simplemente busca decir, oye, es que realmente esta gente es médico, o sea, esta gente trabaja y esta gente está aquí al lado. Entonces es siempre tu anestesista contigo, ¿no? Hemos visto también mucha patología, a lo mejor de pues, endoscopias o tal, que se da cualquiera, ¿no? Y te poniendo unos fármacos que hay que estar... Y entonces, anestesista, sí, anestesista contigo, y ANESCOM, la verdad, es un papel muy bueno el que está haciendo y que hay que seguir, porque la población realmente no valora el rol del anestesista hoy en día. Porque es muy importante, porque al final la anestesia es mucho más complicada que solo despertar y dormir, pero al mismo tiempo es mucho más segura, porque no es uno duerme y dice, hay mucho detalle que proporciona esa seguridad, que creo que es una cosa importante decir, la seguridad hoy en día de la anestesia, a dónde estamos, que muchas veces la gente escucha alguna complicación que puede pasar uno en cada, no sé, 10 millones, 20 millones, pero no se da cuenta la cantidad de la gente que pasa por anestesia y es muy seguro hoy en día. Sí. Pasa que tenemos esa espinita de ser el médico en la sombra. No por un tema de prestigio o de gratitud del paciente, simplemente pues, por poner en valor nuestro trabajo. Sí. ¿Tú qué opinas, Edwin? ¿De qué? De los anestesistas. No, que son muy importantes, pero yo no tengo ese concepto de que pasen tan desapercibidos. Bueno, lo que pasa es que, bueno, como yo soy médico y lo otro es, no sé, Latinoamérica, el anestesista sí, no sé, tiene mucho peso, porque las sociedades de anestesia están muy bien organizadas. Entonces tiene mucho peso. En la sala de hemodinámica, por ejemplo, ¿qué parte del éxito es gracias a un anestesista que te asista? O una TAVI, ¿no? Cambiar la TAVI, por ejemplo. Bueno, ya en la parte estructural, ya. Exacto. No, si me hablas en la parte estructural es muy importante, claro. La TAVI es cambiar una válvula del corazón a través de un cablecito por un pinchacito inguinal, ¿no? O sea, es muy fuerte, entonces hace falta pues, el paciente estar a la suya. Y toda la estabilidad hemodinámica, todos los cambios. Y no solo es que sobreviva, es que sobrevive con bienestar. Dice, ni me he enterado de nada, qué bien. ¿Tiene dolor? No tengo dolor. Por ejemplo, una cosa que sí he notado mucho es que ahora el manejo del dolor postquirúrgico en pacientes de cirugía cardiovascular, la esternotomía, que es tan dolorosa, los pacientes ahora lo manejan muchísimo mejor que antes. Sí. Está mucho más controlado el dolor y pueden comenzar a movilizarse mucho antes que lo que hacían hace 10 años. Sí, además ya o sea, se ve la implicación que tiene, ¿no? O sea, el éxito de la cirugía depende del éxito de la anestesia, porque es lo que dice, si tiene dolor en el esternón, el paciente no respira lo suficientemente hondo. Por lo tanto, al no respirar lo suficientemente hondo, hay mucha mucosidad que se queda. Entonces, al quedar esa mucosidad hay riesgo de neumonía. Entonces, retrasa no solo la estancia con riesgos nosocomiales, es decir, de bichos o problemas que hay dentro de los propios hospitales, que no es un sitio del todo seguro, por este tipo de razón, pero aparecen complicaciones. O sea, nosotros podemos prevenir muchas complicaciones gracias a una buena anestesia. Esto es así. Atelectasias. Exacto. Muchas cosas. Doctor Federico, muchas gracias por gracias a vosotros. Podcast muy interesante todo. Especialmente es una cosa que hoy en día nos interesa mucho saber, el tema del dolor crónico, cómo se está gestionando esto con las drogas, que son las ilegales y legales. Y es creo que un tema que interesa a bastante la sociedad, ¿no crees? Claro, que es fundamental y lo que queremos acá es enseñar a la gente que aprenda y que utilice este conocimiento para su propio bien.
Vale. Muchas gracias. Nada, vosotros, encantado de lo que necesitéis, Vale, ¿eh? muchas Gracias. Que vuelva pronto.